Hola a todas, bienvenidas a un nuevo capítulo de este estudio, La mujer espiritual, en el canal Ministras Competentes de un Nuevo Pacto. Llevamos ya harto tiempo hablando, ¿cierto?, de el alma, y ahora estamos hablando del espíritu. Estamos adentrándonos en esto que es el espíritu, este órgano que tenemos, que es tremendamente necesario y es el único órgano que tenemos que nos dispone para poder tener comunión con el Señor. Vamos a comenzar orando, vamos a iniciar este estudio, este momento que tenemos orando para que nosotras podamos capturar todo lo que tiene. Hoy día tenemos un tremendo tema que tiene que ver con la edificación de la iglesia, con la obra espiritual. Y esto es tremendamente importante, sobre todo para todas las que están escuchando, porque nosotras estamos escuchando esto, toda la intención de este canal es edificar a las mujeres, potenciar a cada una de las que está escuchando para que seamos buenas edificadoras. Dice la palabra que la mujer sabia edifica, ¿sí? Edifica. Nosotras somos mujeres que edificamos, somos mujeres de edificación. Y para eso estamos haciendo este estudio. Ese es el objetivo, así que vamos a orar. Quiero ahí saludar a Vanessa Núñez, dice cariño y muchas bendiciones a todas. Está conectada, le mando un abrazo ahí a Vanessa Núñez. Vamos a orar, vamos a comenzar orando. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por cada mujer que se conecta, Señor, por cada persona que tiene acceso a esta palabra, cada persona que se conecta, Señor, cada persona que tiene la posibilidad, Señor, de estudiar tu palabra. Somos tan privilegiadas, Señor, de poder escucharte hablar a tu cuerpo, Señor, de poder ser instruidas por ti, Señor. Gracias, gracias, amado Dios. Bendecimos a cada una de las mujeres que está conectada. Declaramos que estamos siendo edificadas, Señor, y preparadas, entrenadas, Señor, para edificar tu iglesia de la manera correcta, Señor, como tú la diseñaste. Gracias, Señor. Gracias, amado Rey. Padre, abre nuestros ojos. Padre, afina nuestros sentidos espirituales para que podamos, Señor, comprender tus diseños, comprender tu voluntad. Abre nuestros ojos para que podamos recibir, Señor, y podamos ver el diseño maravilloso de tu iglesia, lo que tú pensaste cuando fuiste a la cruz. Padre, ¿qué es lo que vio Cristo que fue a la cruz, Señor? ¿Qué vio Cristo en la iglesia? Algo tan maravilloso como para ir a la cruz y padecer ahí por ella. Abre nuestros ojos, revélanos, Señor, la hermosura de tu obra, la pasión que llevó a Cristo a la cruz, que nos envuelva a nosotras, Señor. Gracias, amado Rey. Gracias, Señor. Dejamos todas nuestras preocupaciones de lado, Señor. Tú cuidas, Señor, de nuestra casa, cuidas de nuestros hijos, de nuestros esposos, y dedicamos este tiempo para ti, Señor, para escuchar lo que tú tienes. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Vamos a ir al capítulo, al estudio que tenemos hoy. El capítulo de hoy se llama La obra espiritual. La semana pasada tuvimos y estuvimos hablando de lo que era más o menos un perfil de una mujer espiritual. Y estuvimos hablando de que una mujer espiritual es guiada por el Espíritu, se deja gobernar por el Espíritu. Estuvimos hablando de que en primer lugar tiene a Dios morando en su espíritu, no vive una vida anímica y sigue poseyendo este cuerpo y esta alma, las cuales se transforman en instrumentos de justicia. En eso terminamos la semana pasada, de que nosotras estamos siendo transformadas. Esa es la obra que Dios está haciendo con nosotras, ser transformadas en instrumentos de justicia. Tú y yo tenemos un propósito en esta tierra que va mucho más allá del éxito personal. Tiene que ser transformado nuestra visión del éxito.
La mujer espiritual es exitosa cuando se transforma en un instrumento de justicia. Un instrumento de justicia, no una justicia humana, sino una expresión del Señor. Esa es la voluntad del Señor para ti. Esa es la voluntad del Señor para mí. Que seamos transformadas en instrumentos de justicia. Tú y yo fuimos llenas de una vida, ¿sí? Recibimos una vida todopoderosa, fuimos revestidas de Cristo, estamos operando y operamos en un poder sobrenatural. Todo eso, fuimos llenadas y fuimos dotadas con un don espiritual, con una medida de Cristo, con una unción. Todo eso para que nos transformemos en instrumentos de justicia, en expresión, en una expresión clara de Dios aquí en la tierra. Ese es tu propósito. Si tú todavía te despiertas de repente y no sabes para qué estás en este mundo, por qué naciste, cuál es el objetivo que Dios tenía contigo, este es tu propósito, ser transformada en un instrumento de justicia. Amén. Entonces, continuando con eso, vamos a ver el capítulo de hoy que se llama la obra espiritual. O sea, vamos a ir adentrándonos un poco más profundo de que si nosotras somos mujeres espirituales, también tenemos una obra espiritual. Hay algo, hay un objetivo, ¿sí? El objetivo espiritual. Y quiero que vayamos a 2 Corintios 5:17. 2 Corintios 5:17. Vamos a estar leyendo ahí algunos versículos. 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Aquí hay una palabra, ¿sí? Una definición que tiene que ver con la nueva criatura, ¿sí? Tú eres nueva criatura. Vamos a ir a Efesios 2:14 al 16. Efesios 2, del 14 al 16, que dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Sí? Aquí hay otra palabra que tiene que ver con el nuevo hombre, ¿sí? Dice, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, ¿sí? Vamos a ir a Efesios 4. Efesios 4 del 22 al 24. Efesios 4 del 22 al 24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces aquí tenemos dos cosas: la nueva criatura y el nuevo hombre, ¿sí? Parecen cosas parecidas, pero son distintas. La nueva criatura es lo que Dios y es la obra que Dios está haciendo contigo. Tú eres una nueva criatura. Pero el nuevo hombre es lo que Dios se propuso hacer en sí mismo, ¿sí? ¿Y en qué consiste el nuevo hombre? En el Cristo corporativo. Incluyan esta palabra en su vocabulario. Sé que es como rebuscado, pero tiene que ver con incluir lenguaje revelacional a nuestra forma de hablar, ¿cierto? Lenguaje revelacional. El nuevo hombre es el Cristo corporativo, que significa que es Cristo como la cabeza y la iglesia que es su cuerpo, ¿sí? Entonces la nueva criatura es la obra que Dios está haciendo contigo. Tú eres una nueva criatura, pero el nuevo hombre es el Cristo corporativo, es lo que Dios se propuso hacer en sí mismo. Entonces, Cristo, la cabeza, y la iglesia es su cuerpo. El propósito de que Cristo se encarnara fue la iglesia. La cruz fue completamente deseable
por Jesús cuando vio a la iglesia. Hay una parte en la historia de cuando Jesús está yendo a la cruz, que venía Judas y Judas no sabía cómo hacer para traicionarlo. Y Jesús le dice, mira, lo que tengas que hacer, hazlo pronto, ¿sí? Hazlo luego, con un deseo de ir a la cruz. ¿Por qué? Porque Jesús, a pesar de que la cruz era dolorosa y fue padecimiento para él, Jesús vio a la iglesia. Dios estaba viendo a la iglesia. La única razón de por qué Dios mandó a su Hijo a morir a una cruz, el único propósito que eso tenía era hacer en sí mismo a un Cristo corporativo, ¿sí? Cristo ponerlo como la cabeza, como el preeminente en todas las cosas, como dice la palabra, y también hacer un cuerpo, ¿sí? Hacernos a nosotros sus hijos. Por eso Jesús es el primogénito de muchos hermanos, ¿sí? Es el primero de muchos. ¿Se entiende? Entonces, para una mujer espiritual, ¿sí? Vivir para sí mismo es pecado, porque todo hijo de Dios es servidor. Ser una mujer espiritual, haber recibido el Espíritu Santo, te hace a ti miembro de un cuerpo, te hace a ti parte de este Cristo corporativo. Tú eres parte de este nuevo hombre, que es el Cristo corporativo. Por eso dice vestidos del nuevo hombre. O sea, añádete, compatibilízate, no sé, ¿cierto? Hazte compatible con este nuevo hombre, ¿sí? Entonces la iglesia es el gran propósito, la iglesia es la gran obra de Dios, es la gran obra espiritual que estamos llamados nosotros a ejercer, a hacer, ¿sí? En Mateo 25, del 14 al 30, no lo vamos a leer porque es muy largo, vemos una parábola donde hay un hombre que le reparte talentos, ¿sí? A uno le reparte 5, a otro le reparte 3 y a otro le reparte 1, ¿sí? Esa parábola, ya lo vimos en algunos capítulos anteriores, tiene que ver con los talentos espirituales, los dones espirituales que Dios derramó en cada uno de nosotros. Dios a todos les ha dado dones, ¿sí? Cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, cuando tú recibes al Señor, también tú recibes una porción del don de Dios, una porción del don de Cristo en ti. Algunos reciben uno, otros reciben más, pero todo hijo de Dios es hecho servidor. Entonces, ser una mujer espiritual nos define por consecuencia servidoras, ¿sí? Miembros de la iglesia. Nosotras ya no vivimos para nosotras mismas, sino que vivimos para una obra espiritual, que es la edificación de la iglesia. Esto transforma completamente toda la forma en que tenemos nosotros muchas veces de ver el funcionamiento de la mujer dentro de la congregación, ¿sí? Muchas veces se nos ha hablado mucho de preocuparnos de los hijos, de los esposos, de la casa, que son cosas que nos competen, que nos preocupan, que nos ocupan también. Pero nuestra prioridad es el cuerpo de Cristo. Tú eres una mujer espiritual y eso significa que tú eres miembro de un cuerpo y servidora, llamada a servir, ¿sí? Fuiste dotada con una porción del Señor, ¿sí? Cuando nosotros leemos esta parábola de los talentos, vemos que Dios impartió una porción de sí mismo en cada uno de sus hijos. Tú recibiste, cuando recibiste el Espíritu Santo, lo que tú estás recibiendo es una porción de Cristo mismo, un don de Dios, ¿sí? Entonces, la vida espiritual es para el trabajo espiritual y el trabajo espiritual expresa la vida espiritual, ¿sí? En otras palabras, el aceite de la santa unción derramada sobre Aarón y sus hijos los consagró como sacerdote. O
sea, nosotros hace unos capítulos hicimos la comparación entre el aceite de la santa unción que fue preparada cuando fue hecha el tabernáculo, y este aceite se derramaba sobre los sacerdotes, se derramó sobre Aarón, ¿cierto? Y sobre sus hijos. Este aceite los consagró a ellos sacerdotes, ¿sí? La unción sacerdotal es la misma que tú recibiste cuando el Espíritu Santo se derramó sobre ti. Ser bautizada por el Espíritu Santo te hace miembro de la iglesia, y miembro define función, ¿sí? Tú eres miembro de la iglesia porque tú tienes una función para con la iglesia, tienes una cuota de servicio, ¿sí? Servicio espiritual. Y vamos a adentrarnos en esto. ¿Cuál es la obra espiritual? ¿Cuál es esta gran obra en la que el Señor nos añadió, nos hizo partícipes? ¿Sí? Cuando tú recibiste al Espíritu Santo, recibiste una cuota, una porción del don de Cristo. Y este aceite de la santa unción que decíamos que fue derramada sobre nosotras, que es sombra y figura del Espíritu Santo, nos consagra a nosotras como reyes y sacerdotes. Eso es lo que tú eres una reina y una sacerdote. Eso nos cambia un poco, y yo sé que puede ser muy fuerte, quizás muchas no han escuchado esto, pero nos transforma completamente y nos cambia completamente de posición. Tú eres una reina y una sacerdote donde tú estás. El aceite de la santa unción cayó sobre ti de la misma forma en como en el antiguo pacto el aceite de la santa unción era derramada sobre los sacerdotes para consagrarlos al ministerio, ¿sí? Entonces tú fuiste nombrada por parte del Espíritu Santo como reina y sacerdote. Tú tienes el bautismo del Espíritu Santo, más que el hablar en lenguas, más que todo eso que pasa, la gran consecuencia del bautismo en el Espíritu Santo es la adhesión al cuerpo. Te hiciste miembro, no sé si existe miembra, te hiciste parte del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Te fuiste añadida a este nuevo hombre, ¿sí? Fuiste revestida. Entonces, vamos a leer Levítico 21 del 10 al 12. Levítico 21 del 10 al 12 dice: y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza, ni rasgará sus vestidos, ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre, ni por su madre se contaminará, ni saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración por el aceite de la unción de su Dios está sobre él, yo Jehová. ¿Sí? Este es el pacto que se hacía con los sacerdotes, y es lo que le pasó a Aarón con sus hijos. El aceite de la santa unción fue derramado sobre ellos y los consagró como sacerdotes. Esto mismo pasó, esto es sombra y figura de lo que pasó hoy día con nosotros. Nosotros que hemos sido bautizados por el Espíritu Santo, nuestro espíritu como una vasija recibió al Espíritu Santo, que es el aceite de la santa unción, que nos ungió y nos consagró y nos apartó para el ministerio. ¿Sí? No quiero adelantarme en el bosquejo, pero más adelante vamos a ver cómo Dios consagraba a los apóstoles, cómo Dios llamó y el Espíritu Santo habló para apartar a Saulo, ¿cierto? Apartar a Pablo para el ministerio y a Bernabé. Entonces, nosotras hemos recibido este aceite de la santa unción, hemos sido bautizadas por el Espíritu Santo, y eso significa que tú fuiste declarada reina y sacerdote. ¿Sí? Apocalipsis 5:10. Apocalipsis 5:10 dice: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Primera de Pedro 2:9,
Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotras fuimos consagradas por el aceite de la santa unción derramada, fuimos llamadas reinas y sacerdotes, ¿sí? Entonces, el derramamiento del Espíritu Santo sobre nosotras nos dio unción sacerdotal, ¿sí? Nosotros recibimos una unción sacerdotal. La evidencia del bautismo del Espíritu Santo es la adhesión al cuerpo. El alimento de una mujer espiritual es el cumplimiento de la obra de Dios. Esa es nuestra prioridad. El cumplimiento de la obra de Dios. Una clara evidencia de que alguien ha recibido al Espíritu Santo es que quiere y anhela hacer la obra de Dios. Quiere y es inundada por un sentir de querer hacer la obra de Dios, de ver que la obra de Dios se cumpla, se desarrolle, ¿sí? Que la voluntad de Dios se haga. Esa es una clara evidencia. Es el alimento de una mujer espiritual es el cumplimiento de la obra, ¿sí? Yo me sacio, me quedo tranquila cuando sé que la obra del Señor se está cumpliendo, ¿sí? En la gente que se me demandó, que se me entregó. Ese es mi descanso. Amén. Entonces, para hacer la obra, ¿sí? Para hacer la obra tú sí o sí requieres del Espíritu Santo y requieres ser investida de poder. Requieres ser vestida de poder para ejercer la obra, ¿sí? Hechos 1:8. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sí? Esto es lo que Jesús dijo cuando iba a venir el Espíritu Santo. Recibiréis poder, ¿sí? Cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Nosotros, para ejercer la obra, para poder ejecutar y llevar a cabo la obra del Señor, es necesario que seamos llenas y vestidas de poder. Recibamos el poder de Dios. Es imposible hacer la obra sin poder, ¿sí? Cuando nacemos de nuevo, hay un anhelo genuino del poder de Dios, porque sin poder es imposible hacer la obra de Dios. Sin embargo, nuestra carne también anhela poder. El poder es atrayente. Por eso es necesaria la cruz antes que el Espíritu Santo. Hace unos capítulos estuvimos hablando de cómo trabajaba la cruz y el Espíritu Santo. Al igual que con Cristo, primero vino el Calvario y después vino Pentecostés. Lo mismo pasa con nosotros. Primero hay que pasar por el Calvario, primero hay que ir a la cruz y luego somos investidas de poder, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nacemos de nuevo, se despierta en nuestra carne también un deseo por el poder, ¿sí? También queremos fluir en el poder, queremos tener poder. Sin embargo, por eso es necesario que venga la cruz, ¿sí? Una de las grandes cualidades del aceite de la santa unción es que no podía ser derramada sobre la carne. Éxodo 30:32 dice, sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es y por santo lo tendréis vosotros. Aquí es cuando en todo Éxodo 30 se está hablando del aceite de la santa unción. Y el aceite de la santa unción no podía ser derramada sobre la carne, ¿sí? La carne no podía recibir. El aceite de la santa unción no tenía empatía, no era compatible con la carne. Lo mismo pasa con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no va a llenar de poder a un carnal.
Por eso, cuando nosotros intentamos hacer la obra en nuestras fuerzas, en nuestra carne, nos agotamos, nos frustramos, nos dolemos, nos herimos con el ministerio, nos llenamos de amargura porque estamos haciéndolo en la carne, porque estamos haciéndolo en nuestras propias fuerzas. Pero cuando tú lo haces en el Espíritu, cuando el Espíritu Santo te embiste de poder, te llena de poder para ejercer la obra, entonces todo cambia, porque ya no son tus fuerzas, ya no eres tú llevando y remando contra muchas cosas, ¿cierto? Porque el ministerio tiene muchas aristas, sino que es Cristo haciendo la obra, es el Espíritu Santo tomando una jerarquía sobre la obra. Y vamos a entrar en esto. Para recibir poder debemos pasar por la cruz. Solo la nueva criatura está capacitada para ser ungida de poder. El poder es el ingrediente básico para la edificación de la iglesia. Sin poder no se puede. Conozco a un hombre de Dios que oraba y decía: Señor, si tú no me llenas de poder, yo no puedo salir de mi casa. Si tú no me llenas de poder. Será su oración: lléname de poder. ¿Sí? Si nosotras vamos a ejercer la obra del Señor, necesitamos ser llenas del Espíritu Santo con poder. ¿Sí? Entonces, echando una rápida pasada a lo que ya hemos visto, en 1 Corintios 3, del 11 al 12, se hablan de los materiales de la edificación de la iglesia, la edificación del cuerpo de Cristo. 1 Corintios 3, del 11 al 14, dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. 1 Corintios 3, ¿sí? Esto acá está hablando de tres elementos: oro, plata y piedras preciosas. El oro, como lo dijimos ya en algunos capítulos anteriores, habla de la vida zoe de Dios. Lo primero, tú necesitas nacer de nuevo y ser lleno de la vida de Dios. Sin eso no podemos edificar. Segundo, la plata. La plata tiene que ver con la redención que vino a través del Hijo. La redención del Hijo, ¿sí? Y tercero, las piedras preciosas. Las piedras preciosas tienen que ver con los dones y los talentos espirituales, o la obra del Espíritu Santo en el ser humano. Es la obra del Espíritu Santo en nosotras, ¿sí? La iglesia se edifica con estas tres aristas. Entonces, nosotras necesitamos ser investidas de poder, ser llenas de poder para poder ejercer la obra. Tu oración tal vez tiene que cambiar y debiese ser que Él te llene de poder para que tú puedas hacer la obra, para que no salgas trasquilada, ¿cierto? Como se dice, herida del ministerio, para que no salgas cansada, para que no veas el ministerio como una carga, sino como un deleite, porque eso es lo que es. Amén. La comunión entre los hermanos es en el Espíritu, ¿sí? Las piedras preciosas, ¿cómo tiene comunión una piedra con otra? ¿Cierto? Lo único que nos puede a nosotros tener comunión entre nosotros es el Espíritu. Yo quiero que vayamos adentrándonos un poco más y que podamos ir viendo que quizás sí estamos un poco más lejos de esto. Sobre todo en Occidente la iglesia es muy organizacional todavía. Pero lo orgánico de Cristo tiene que volver a recobrarse. Tenemos que volver al diseño orgánico de la iglesia, donde el Espíritu Santo tiene completa autoría, completo dominio, completa jerarquía.
La iglesia perseguida, por ejemplo, la iglesia que está en persecución, vive en un tipo de comunión muy plena del Espíritu Santo. El Espíritu Santo les dice dónde reunirse, cuándo dejar de reunirse, porque van a venir a saquearlos, ¿cierto? La persecución muchas veces lleva a que se recobre mucho más rápido esto. Que no tengamos que llegar a la persecución, al padecimiento físico para poder recobrar la autoría del Espíritu Santo. No puede ser que estas libertades que tenemos acá nos tengan tan cómodos que se nos olvide que el Espíritu Santo es el autor de la obra, es el autor y es el consumador, ¿sí? Se nos ha olvidado un poco. Entonces hay mucho aspecto organizacional dentro de lo que es la iglesia, ¿sí? Yo recuerdo un testimonio de un misionero que Dios le habló que se fuera a un país donde hay persecución. Él se fue y Dios le dijo, anda a tal calle, te vas a encontrar con una persona que es así, asá. Y él fue efectivamente a la calle, se encontró con una persona así y asá, y la otra persona lo estaba esperando, y la otra persona también había recibido una instrucción del Señor. Aquí no hay WhatsApp, aquí no hay correos, solamente la guía pura del Espíritu Santo, la voz audible, un desarrollo de este órgano que tenemos que es el Espíritu, tan afinado para vivir este tipo de cosas. Es necesario que nosotras recobremos eso, que nosotras recobremos ese aspecto tan puro, tan orgánico del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos diga hacia dónde ir, cuándo hablar, cuándo no hablar. ¿Predicamos hoy día o no predicamos? Necesitamos volver a eso, ¿sí? Y este chico contaba que estaban en la reunión y de repente estaban orando y el Espíritu Santo les decía a él, váyanse, porque en 5 minutos más viene la policía y los van a matar al que encuentren. Los van a allanar y van a matar al que encuentre. 5 minutos. Y era muy curioso, él decía, porque Dios le había hablado a él, pero también le había hablado al otro hermano, y todos los hermanos, sin haberse puesto de acuerdo, habían recibido lo mismo del Espíritu Santo y se movían, se fueron. Y él, como pastor, ¿cierto?, invitado, se quedó con el pastor de la iglesia. Y se quedó a una distancia del lugar donde se estaban congregando y efectivamente llegó la policía, allanó el lugar y no encontró a nadie porque el Espíritu Santo los guió, les avisó. ¡Wow! Necesitamos volver a eso. El WhatsApp, los correos, las redes son tremendamente útiles, pero no pueden reemplazar lo organizacional, lo administrativo, no puede reemplazar la función magistral y asombrosa del Espíritu Santo en su obra. Es su obra. Él es el autor, Él es el consumador de esta maravillosa obra. Necesitamos volver a eso. ¿Dónde se está moviendo el Espíritu Santo? Debiese ser tu pregunta de oración. ¿Dónde te estás moviendo, Señor? ¿Dónde quieres que yo esté? ¿A quién quieres que le hable hoy? ¿Sí? Esto cambia mucho quizás de lo que nosotros hemos vivido como iglesia acá en Occidente. De repente todo se vuelve muy mecánico. Los cultos son todos los mismos días, a las mismas horas, tienen la misma secuencia. Y eso, aunque es muy bueno, de repente queremos ser más buenos que el Señor. ¿Dónde se está moviendo el Espíritu Santo? Amén. Entonces, el inicio de la obra espiritual radica en el Espíritu. Radica en el Espíritu Santo. El origen de la obra espiritual es Dios mismo. En el libro de los Hechos no vemos activismo. Vemos a Dios apartando hombres y mujeres para la obra, para la tarea. En Hechos, tú ves la iglesia apostólica.
Y en Hechos nosotros podemos sacar un aspecto puro de cómo era la iglesia, ¿sí? Entonces, en Hechos 13:2 dice, Hechos 13:2, dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Este es el inicio ministerial de Pablo. Este es el inicio ministerial de Pablo. El Espíritu Santo diciéndole a la iglesia, apártenme a Saulo y a Bernabé porque me sirven, me son útiles para el ministerio. ¡Wow! Nosotros necesitamos salir de ese activismo de hoy día tengo ganas de hacer una reunión, se viene Navidad, necesitamos hacer una actividad, tengo ganas de hacer una actividad, quiero, y necesitamos volver al Espíritu Santo. ¿Qué es lo que quiere el Espíritu Santo? ¿A quién está apartando el Espíritu Santo para la obra del ministerio hoy? ¡Wow! Esto nos saca un poco del activismo constante que tenemos como congregación de repente, ¿cierto? Hechos 10, también vamos a ir viendo Hechos 10, 19. Hechos 10, 19 dice, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. ¡Wow! Tú no ves a Pedro buscando a 3 hombres. Es el Espíritu que le dice, hay 3 hombres que te están buscando, anda donde ellos. Esto cambia completamente la forma en que nosotros tenemos muchas veces de hacer iglesia, de edificarnos entre nosotros. Esto tiene que llevarnos a un nivel de un hambre de experimentar estas cosas, de que pase con nosotros así, que el Espíritu Santo me hable y me diga, te quiero allá, te quiero acá, quiero hacer esto contigo, y que nosotros, ¿cierto?, podamos ejercitar nuestra fe, ¿sí? Hechos 16:6 dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¡Wow! Les fue prohibido hablar la palabra en Asia. ¿Sí? Les fue prohibido hablar. El Espíritu Santo les dijo, no hables. ¡Wow! Eso es algo quizás impensado para nosotros. ¿Cómo no vamos a hablar? Si hay que hablar. Tenemos una pasión por las almas, entonces tenemos que hablar. No, ¿qué es lo que quiere el Espíritu Santo? Si no nos ha pasado esto, necesitamos que se genere un hambre para que nos pasen estas cosas. Que el Espíritu Santo de repente nos desordene nuestra agenda tan organizada que tenemos. Que nos desordene un poquitito nuestros esquemas mecánicos que se han vuelto. ¡Wow! Muchas de las equivocaciones, fracasos y confusiones son debido a que los hombres y mujeres han ido a trabajar en vez de haber sido enviados, ¿sí? Cuando tú eres enviado por el Espíritu Santo, ser enviado. Yo fui enviado, cambia completamente toda la ecuación y todo el resultado, porque tú ya no estás, nosotros tenemos la percepción del trabajo como algo negativo. Tengo que hacer esto. Me tocó ser pastor, me tocó ser pastora, tengo que hacer la tarea, ¿cierto? Pero cuando tú eres enviado, es total y completamente diferente porque el Espíritu Santo te inviste de poder para la tarea. Ya no es agotador, ya no es en tus fuerzas, ya no es frustrante, ya no es amargo, no es un trago amargo, es un deleite predicar. Es un deleite predicar. Nosotros hemos podido quizás experimentar en una medida muy pequeña todavía. Yo realmente creo que hay más. Y hemos experimentado junto a mi esposo de repente estar cansados
en nuestras fuerzas, ¿cierto? Estar cansados, agotados, quizás con sueño también, pero tener que hacer la tarea, y es un gozo, es un deleite. La semana pasada fuimos a predicar al metro con nuestra hija, porteándola. Era muy chistoso. Yo decía, yo en mi fuerza estaría muy cansada, estaría dormida. La gente que me conoce sabe que a mí me gusta dormir mucho. Y yo estaba ahí con Amanda porteada, aquí, uno la portea aquí, ¿cierto? Y predicando en un metro, con todo lo que eso implica, el calor acá en Santiago, pero estábamos gozosos, ¿sabes? Que nos volvimos con mi esposo muertos de la risa, ¿sí? Riéndonos plenos, porque la tarea no es pesada, no es una carga, es un deleite. Es un deleite. Fuimos ungidos con el aceite de la santa unción. Fuiste ungida por el Espíritu Santo y fuiste declarada reina y sacerdote. El Espíritu Santo te inviste de poder para la tarea. Por eso yo busco y espero de parte del Señor que se provoque un hambre en cada uno de los que está escuchando para experimentar este tipo de cosas, mucho más lo que yo creo que lo que yo misma he experimentado del Espíritu Santo es ínfimo, es muy pequeño. Hay mucho más. Y para ti también hay mucho más. Hay dones espirituales con los que fuiste equipada y tienes que desarrollarlos, tienes que experimentar al Espíritu Santo mucho más profundo. Me acuerdo de esta visión y esta experiencia que tuvo el profeta que iba en el mar y se iba hundiendo, y primero el agua le llegaba a los tobillos, después le llegaba hasta las rodillas, después ya le llegaba hasta los lomos y al final lo sumergió completamente. Esa es la conquista del alma. Y yo espero que este Espíritu Santo, que tal vez todavía está en tus talones, que todavía ha tocado una ínfima parte de nuestro ser, nos rebose, nos cubra completamente. Porque el aceite con la que tú fuiste ungida, el aceite que fue derramado sobre el cuerpo de Cristo, es más que suficiente para equiparte a ti, para la tarea, para revestirte de poder para la tarea. Amén. Amén. No quiero irme del bosquejo, pero esto es necesario. La Iglesia Apostólica prestaba toda su atención a la intención del Espíritu, a la intención del Espíritu. ¿Qué es lo que quiere el Espíritu Santo hoy? Eso vamos a hacer. No vamos a dedicarnos a otra cosa que lo que el Espíritu Santo tiene para hacer. ¡Wow! Es disponer toda tu agenda, todos tus recursos a lo que el Espíritu Santo tiene, a lo que el Espíritu Santo quiere. ¿Cómo conocemos la voluntad del Espíritu? Desarrollando nuestra intuición espiritual y la fe para creer en lo que nuestra intuición nos está diciendo. La intuición espiritual, vamos a estancarnos un poquito aquí, porque nosotros hablamos de los atributos que tiene el Espíritu. Los atributos que tenía el Espíritu eran comunión, intuición y conciencia. La comunión es este atributo que nos permite ser uno con el Espíritu Santo. Cuando dice la palabra, el que se une al Señor, un espíritu es con Él, ahí está hablando específicamente de la comunión. Nosotros somos uno con Él a través de la comunión. La conciencia es este atributo que está en nuestro corazón y que es el encargado de informar a nuestra alma todo lo que Cristo ya hizo, todo lo que Cristo está haciendo, y es a través donde el Señor se abre paso, ¿sí? Pero la intuición es la inteligencia espiritual. La intuición es ese atributo que tenemos en el Espíritu para discernir y entender la voluntad del Señor, conocer los pensamientos del Señor, poder descifrar lo que el Señor está haciendo y quiere hacer. Nosotros necesitamos desarrollar esta intuición espiritual y eso se ejercita. Tú necesitas ejercitar tu intuición espiritual.
Y amarradito de la mano de la intuición espiritual viene la fe. Por eso la fe va creciendo y va aumentando. Tú antes le creías un poquito al Señor, después tú le vas creyendo un poquito más, un poquito más, un poquito más, y al final vas a estar como Pedro caminando por encima del agua, porque Pedro fue llevado a un nivel de fe mayor. ¿Sí? Lo mismo pasa con nosotros. A medida que más desarrollamos nuestra intuición, vamos desarrollando también nuestra capacidad de creerle a lo que el Señor nos está mostrando. Vamos a lo práctico, para no hacerlo todo tan en la nube, ¿cierto? En términos prácticos, tú desarrollas la intuición espiritual, ¿cierto? ¿Cómo ocurre esto? Por ejemplo, el otro día, estábamos predicando en el metro y resulta que Esteban se puso a predicar, estaba dando un mensaje y Dios me muestra a una chica que estaba ahí sentada y Dios me dice, y yo capto, ¿cierto? Porque yo soy una con el Espíritu a través de mi comunión, pero en mi intuición, mi inteligencia espiritual, capté lo que el Señor quería decirle a una chica que estaba ahí. Y lo que el Señor le quería decir a ella era que cobrara ánimo, que ella era cristiana. Dios me mostró toda la película, ¿sí? Esto pasa porque es el Señor. El Señor te muestra algo que tú no tienes cómo saber, el Señor te lo muestra. Eso es un don espiritual, ¿ya? Y Dios me muestra toda la película de ella. Ella era cristiana, pero iba a su trabajo y ella había perdido el ánimo. Ella iba cansada, bajoneada, quizás muy cansada, ¿sí? Entonces lo que el Señor le decía era que recobrara ánimo, que recordara todo lo que el Señor es para ella. Entonces, yo mientras escuchaba a mi esposo, estaba recibiendo eso en mi intuición espiritual. Y obviamente el Señor me decía, díselo. Y yo esperé, tú ahí estás ejercitando tu intuición. Punto a favor. Bien, intuición. Recibí y capté el sentir del Señor para ese momento, lo que el Señor quiere hacer. Pero hasta ahí no ha pasado nada. Hasta ahí solamente me sirve a mí saber lo que le está pasando a ella. Pero no, hasta ahí no ha pasado nada. ¿Qué es lo que viene después? Obedecer, ¿sí? Y ese obedecer, más que una demanda, es un acto de fe. Es creerle al Señor, caminar en fe. O sea, acercarme a la chica y decirle lo que yo capté en mi espíritu, ¿sí? Entonces yo lo capto al principio y yo veía y el metro no llegaba a la estación. Entonces yo dije, cuando ya vaya llegando a la estación y ya se estén todos preparando para bajar, yo me paro, le digo la cosa y me voy. Así como, cobra ánimo, chao. Y esperé hasta que efectivamente ya la gente comenzó a parar. Yo me paré y le digo, hola, yo soy cristiana, y ella me dice, sí, yo también. Y yo le dije, sí sé, el Señor te dice esto, cobra ánimo a donde tú vas, en tu trabajo, recobra el ánimo. Acuérdate de lo que el Señor es para ti. Y ella se le llenaron los ojitos de lágrimas, así como gracias. Y fue eso, de eso se trata, ¿sí? Es un ejemplo que a mí me ha pasado, ¿sí? Yo quiero que todo esto que estamos hablando sea práctico y esto se ha hecho un poco vida en nosotros. Entonces, así es como un poco funciona. Tú en tu intuición captas el deseo del Señor, pero después viene la fe, el desarrollar la fe, ¿sí? Para obedecerle al Señor, ¿sí? Tú tienes que obedecer a lo que el Señor te está mostrando. Si el Señor, por ejemplo, cuando le dijo a la iglesia, apártenme a Bernabé y a Saulo porque me son útiles para el ministerio, a la iglesia no le servía solamente saber eso. Tuvo que haber una demanda de fe, donde tuvieron que creerle al Señor y tomar a Bernabé y a Saulo y apartarlos para el ministerio y hacerlos ministros, que ellos se dedicaran a viajar y a edificar y plantar iglesias. Eso es fe, ¿sí? Eso es obrar en fe, es operar en fe. Entonces,
¿Cómo conocemos la voluntad del Espíritu? Desarrollando. Necesitamos ejercitar nuestra intuición espiritual y la fe, nuestra capacidad para creerle al Señor. Y esto va a ir en aumento. Al principio va a ser con cosas quizás muy personales. Después van a ser en cosas un poco más interpersonales. Después te va a pasar cuando tú estés predicando. Conozco amigos, profetas que se mueven en un nivel de intuición espiritual mucho mayor, mucho más profunda, porque también caminan en un nivel de fe mayor. Entonces nosotras tenemos que ser llevadas ahí. La edificación del cuerpo de Cristo se hace en esto, investidas de poder, con un ejercicio de intuición espiritual y de fe cada vez constante y en aumento. ¡Wow! Yo creo que hay mucho más. Yo creo que esto es para ti. Hay mucho más del Espíritu Santo por experimentar. Amén. Es en el Espíritu donde se nos revela su voluntad. El nivel de utilidad espiritual depende de la profundidad que la cruz haya alcanzado en nosotros. ¿Sí? El nivel de efectividad que tenemos nosotras en la edificación del cuerpo de Cristo depende de cuánta cruz. ¿Sí? Primero la cruz, después viene todo lo que el Espíritu Santo quiere hacer con nosotros. ¡Wow! ¿Cuánto le estamos dejando avanzar a la cruz? ¿Cuánto le estamos dejando a la cruz operar en nosotros? Lo espiritual permanece. Lo de la carne es vano y se termina. Lo leíamos en 1 Corintios 12. 1 Corintios 3, perdón. En 1 Corintios 3, en el versículo 14, dice, si la obra de alguno permaneciere, ¿sí? Recibirá recompensa. ¿Sí? La obra del Espíritu permanece. ¿Sí? Lo de la carne es vano, es banalidad, se termina. Entonces, el objetivo de la obra espiritual es edificar, ¿sí? Edificar la vida del Espíritu. Nosotros le predicamos al Espíritu de la gente, ¿sí? Y el servicio espiritual es trabajar según el Espíritu para la potenciación del Espíritu de los demás. Nuestra responsabilidad es presentar nuestros espíritus como vasijas para contener y recibir todo lo que proviene de Dios y entregar todo lo carnal en la cruz. O sea, esa es nuestra gran función, esa es nuestra gran tarea, presentar nuestra carne en la cruz, que la cruz opere, ¿cierto?, en un nivel en nuestra carne, y también presentar nuestro espíritu como una vasija para poder ser llenas, ¿sí?, ser embestidas de este poder. Amén. La obra espiritual fluye con la corriente del Espíritu Santo. Una tarea iniciada por el Espíritu puede dejar de ser espiritual. ¿Cómo? Cuando se vuelve mecánica, ¿sí? Hay muchos casos de moveres genuinos del Espíritu Santo que se volvieron mecánicos, ¿sí? Y eso tiene mucho que ver con el nivel de la cruz que ha operado en nosotros, ¿sí? Nuestra alma a veces se va a rehusar a soltar ciertas cosas. Entonces, el Espíritu Santo operó el otro día, ¿cierto?, como yo les contaba en el metro, de esa forma. Si yo voy al metro de nuevo y espero encontrarme con la misma niña y espero decirle la misma cosa, o espero tener la misma experiencia, yo estoy haciendo de algo que fue genuino del Espíritu, lo estoy haciendo algo mecánico, algo que ya perdió la autoría en el Espíritu Santo y se transformó algo mío. Yo, como ya le agarré el vuelo, entonces yo termino incluso manipulándolo. Eso puede pasar. El cese o el acabar con un movimiento del Espíritu. Y esa es nuestra alma, que de repente quiere entrometerse en la obra. Por eso es importante que nosotros nos ejercitemos en el Espíritu, que nos tomemos tiempo para ejercitar nuestro espíritu, que nos dispongamos a que nuestro espíritu
aumente, que nuestra capacidad espiritual, ¿sí?, se vaya desarrollando y nos fortalezcamos en el espíritu. Eso es fortalecerse. Tú estés fuerte en el espíritu, tú te puedas fortalecer, te vayas renovando, ¿sí? Renovaos en el espíritu, le dice Pablo también a la iglesia, renuévense. ¿Cómo podemos renovarnos? Ejercitándonos. El Espíritu Santo es como un manantial de vida, ¿sí? Los manantiales nunca son lo mismo. Siempre el agua es nueva, es nueva, es nueva. El Espíritu Santo siempre tiene algo nuevo. Entonces, nosotras como mujeres espirituales tenemos la capacidad para discernir rápidamente cuando algo se volvió mecánico, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, en este tiempo estamos quizás saliendo a predicar, pero es porque el Espíritu Santo nos llevó a eso. Y cuando el Espíritu Santo diga ya no más, ya no más. Aunque nos haya ido muy bien o nos haya ido muy mal, hayamos ganado mucha gente o poca gente, es una autoría completa del Espíritu Santo, ¿sí? Nosotros podemos volver incluso algo así, que es tan bonito, algo mecánico. Entonces, nosotros vamos a predicar así, muertos de la risa. En el momento en que tú ya dices, hoy otra vez, ir a predicar, ay, ya, ¿y a dónde? Y con este calor, ay, ya se está volviendo mecánico, ya está teniendo un origen en tus fuerzas, y se está volviendo mecánico, se está volviendo organizacional, y el Espíritu Santo ya no tiene una autoría ahí. Nosotros tenemos la responsabilidad, ¿sí?, de operar en el poder de Dios. Esto es operar en el Espíritu. Esto es movernos en el Espíritu. Movernos de acuerdo a su voluntad. No hay nada peor que tú prediques un tremendo tema donde el Espíritu Santo no quería que tú predicaras. Y tampoco es la intención y es la idea que tú no prediques cuando el Espíritu Santo quería que tú estuvieras predicando. ¡Wow! Tenemos que cuidarnos de esas cosas. Lo peor que te puede pasar es que el Espíritu Santo haya tenido una intención A y tú estés haciendo tu propia voluntad B, ¿sí?, tu fruto, tu propio fruto. Tenemos que cuidarnos de eso. ¿Dónde se está moviendo el Espíritu Santo? El ministerio es un deleite, no es una carga. Dios opera en el descanso y en el disfrute. Y ese es algo que ya se nos queda para el próximo capítulo, porque ya estoy viendo la hora. Edificar descansando. Es un poco, ese es el milagro, ese es el misterio, y esa es la meta y es a lo que estamos apuntando. Ese es el gran misterio de la edificación de la iglesia. Edificar disfrutando y edificar descansando. ¿Cómo se puede edificar estando descansados? Eso es un misterio. El Señor tiene que llevarnos ahí. Edificar, pero en el descanso. ¿Cómo se hace eso? Tremendo, es un misterio. Y es lo bueno de los misterios del Señor es que antes de ser comprensibles son prácticos. Yo creo realmente de parte del Señor que Dios te va a llevar, te va a investir de poder para que tú puedas edificar y puedas experimentar el descanso y el disfrute de la obra. Disfrutar edificando, disfrutar, descansar edificando. ¿Cómo se hace eso? Qué tremendo. Para mí son cosas que el Señor nos vuela a la cabeza. ¿Cómo se edifica si estamos descansando? No se puede. ¿Cómo se hace? Ese es el misterio del Señor y es práctico. Está ahí disponible para ti y es lo que se nos viene. Descubrir este maravilloso mover, esta obra del Espíritu Santo que Él está haciendo con nosotros y sobre todo con su iglesia. Amén. Quiero que podamos orar y voy a ir leyendo también sus saludos. Oremos al Señor para que todo esto que hablamos, más que un buen estudio, más que un buen video, sea práctico. Que el Señor nos lleve como a este profeta cada vez más profundo en lo que Él tiene para nosotras. Amén. Gracias, Señor. Gracias, amado Padre.
Gracias, Jesús, por lo que tú estás haciendo. Señor, tú te encargaste de tener un diseño pleno, Padre, donde tú lo único que nos pides a nosotras es descansar, es disfrutarte, y tú eres el que hace la obra, eres tú el que hace todo lo demás. Señor, revélanos y revélale a cada una de las que está escuchando cómo es esto, edificar descansando, correr descansando, ¿cómo es esto? Padre, si alguna de las que está escuchando está cansada, si alguna se ha hallado, Señor, fatigada en la obra, Señor, si alguna se ha sentido sobrepasada por el ministerio, Señor, yo, Señor, declaro que son renovadas su fuerza, eres renovada en tu espíritu, eres revestida de poder para llevar a cabo la obra del ministerio. Padre, sobre cada una de las mujeres que estás viendo, oramos, Señor, y declaramos que han sido ungidas, Señor, con el Espíritu Santo. El aceite de la santa unción se ha derramado sobre tus hijas, Señor, y las has consagrado, Señor, para el ministerio. Nos has hecho reinas y sacerdotes para ti, Señor. Confesamos, Señor, lo que está escrito en tu palabra, que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por ti, Señor, para que anunciemos las buenas virtudes, Señor, las buenas nuevas de ti que nos has llamado. Gracias, Señor. Declaramos, Señor, que tú nos llevarás cada vez más profundo en tu conocimiento, en tu experiencia, que estos dones, estas medidas de ti que hemos recibido, esta medida de unción que ha sido depositada sobre cada una, se va a ejercitar, Señor, y va a poder llevar fruto muy abundante, Señor. Padre, revélanos, Señor, el aspecto corporativo de tu llamado, que tú nos has llamado a formar parte del nuevo hombre, que es este Cristo corporativo. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Te creemos, Señor, a todo lo que tú estás diciendo. Te creemos a todo lo que tú dijiste en la eternidad sobre la iglesia. Nos adentramos a la iglesia. Señor, te pedimos perdón si es que hemos renegado de la iglesia, si es que hemos hablado mal de la iglesia, si es que hemos tenido actitudes contrarias a tu iglesia. Nos adentramos, nos añadimos, Señor, a la iglesia para edificar de la forma correcta. Amamos tu obra, te amamos a ti por sobre todas las cosas. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Les mando un abrazo a todas las que están conectadas. Un fuerte abrazo, un beso cariñoso y nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de este estudio La Mujer Espiritual. Chao.